Los miembros del Gobierno deberán evitar cualquier situación susceptible de generar un conflicto de intereses cuando pueda influir potencialmente en el desempeño independiente de sus funciones. Y esto incluye también a cualquier cónyuge, pareja, amigo íntimo o familiar cercano, como puede ser un hermano. Este es un punto del Código Ético del Buen Gobierno que presenta la Asociación España Mejor. Hoy estamos con su fundadora, con Miriam González Durantes. Muy buenas, es abogada, activista y, como digo, fundadora de la Asociación España Mejor. Este artículo puede que a algunas personas le recuerde a algún hecho, ¿no?, que está sucediendo actualmente en España y sobre todo en relación con el presidente del Gobierno. No sé si este artículo tiene relación con las noticias que estamos conociendo del presidente del Gobierno y su entorno, sobre todo con su mujer y con su hermano. Nosotros llevábamos trabajando en el Código Ético del Gobierno durante meses, o sea que esto no es algo que venga solamente de esa discusión que hemos tenido durante las últimas semanas. Y es que además en casi todos los códigos éticos de gobiernos que hay en muchos países, pues hay secciones sobre los conflictos de interés, que es algo importante para que se autolimite, ¿no?, el poder público. Lo que nosotros decimos en los conflictos de interés, que creo que sí que es relevante para esa discusión que estamos teniendo, es que hay tres cosas fundamentales. Primero, que en España tiene que estar claro que cubrimos los conflictos reales, los potenciales y los aparentes. Esto es algo que viene pidiendo la OCDE desde 1998. Es que ya está bien, no teníamos que tener ningún tipo de confusión sobre el hecho de que todas esas tres cosas deben de estar cubiertas. Segundo, que en la legislación española hay un agujero con respecto a el tipo de relaciones profesionales que se cubren cuando son los familiares de los políticos. Se especifican tres áreas que creo recordar que son la gestión, la administración y el asesoramiento, ¿no? Pues es que, claro, ahora hay otro tipo de relaciones, pues porque el mundo laboral va evolucionando. Eso estaría bien que la legislación fuesen ejemplos. Esto es como de primero de legislación, ¿no? Se ponen como ejemplos, no como los únicos supuestos que cubres, y eso sí que lo especificamos en el código, ¿no?, que tiene que cubrir cualquier tipo de relación. Y tercero, que yo creo que es lo más importante, es que tiene que haber sistemas preventivos. O sea, al final no quieres llegar al conflicto y después ver cómo puedes sancionar, no, es que hay que prevenir esos conflictos. Hay sistemas preventivos que se aplican en un montón de sitios, hay un montón, si queremos hablar de familiares, por ejemplo, pues hay un montón de familiares, de políticos de primera fila, de presidentes, de ministros, etcétera, etcétera, que trabajan y todos ellos lo hacen. Si que ocurra conflictos, pues ¿por qué? Porque se les ponen sistemas preventivos, pues que esos sistemas preventivos les tenemos que tener aquí. Y me pregunto si realmente un código ético puede llegar a cambiar la idiosincrasia que tiene una política en un país concreto, como por ejemplo puede ser España, ¿no? Si este código va a cambiar, en definitiva, realmente el día a día de la política española. Bueno, para que los códigos cambien las cosas, son instrumentos autorreglamentarios. Para que cambien las cosas hay que insertarles muy bien en la sociedad. Lo que no puedes hacer es, pues un poco como se han hecho intentos en España, pocos intentos, pero el último que se ha hecho, por ejemplo, es el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, que es un código larguísimo, que lo ponen en la página web, que claro que hay cosas buenas ahí, pero que es que están muy escondidas y es muy difícil insertar todas esas palabras que se pasan 99 páginas hasta que llegan a una cosa concreta. Es muy difícil insertarlo en la sociedad. Nosotros por eso lo que hacemos es 99 compromisos sencillitos, fáciles de entender, fáciles de poner en la práctica, y ahí es donde intentas conseguir que esto ocurre en muchos otros países. No tiene por qué no ocurrir en España, que es que nosotros no somos tan diferentes y no somos peores que otros países. Al final, si todo el mundo tiene en la cabeza y hemos internalizado socialmente que hay pues una serie de cosas que son importantes, ese nivel de exigencia social es lo que hace que las cosas funcionen. Nosotros hemos puesto órganos de garantía, pero realmente el mayor órgano de garantía es la sociedad. Y si estuviese ya en vigor este código ético, si se hubiese aprobado tanto por el Consejo de Ministros y por las Cortes, ¿crees que este gobierno podría haber tenido algún problema en relación a este código ético? Bueno, yo creo que claramente se ha producido, de las cosas que sabemos. Hay muchas otras cosas que quizá no sabemos, y yo siempre tengo bastante prudencia hablando de esto porque yo soy de formación jurista y no me gusta pronunciarme hasta que no veo pues los 360 grados de todos los hechos, ¿no? Pero hay cosas que sí que sabemos. Sabemos que se ha producido una apariencia de conflicto y que esa apariencia de conflicto, la oficina de conflicto nos ha dicho que eso se están centrando en los conflictos reales y los aparentes, ¿no? Que es que nos lo han puesto por escrito.
en una carta, básicamente. Pues es que, claro, ahí nos estamos cargando. Hay una parte que la OCDE nos lleva diciendo muchísimos años, casi un cuarto de siglo, y que nosotros no hemos cubierto. Pues eso sería un problema, claramente. Yo creo que la parte de las excepciones que se hacen y esa manera tan estrecha, ¿no?, de definir las relaciones profesionales que se cumplen en los casos de familiares, pues claro, eso hubiese sido seguramente un problema, ¿no?, porque tendrían que haberlo hecho. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho en ese caso? Poner los sistemas preventivos, que es donde nosotros queremos incidir. Y seguramente si esto hubiese estado, pues no estaríamos hablando de este tipo de cosas en una sede judicial, sino que simplemente pues la Oficina de Ética hubiese decidido antes esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Que es que son sistemas de garantía para la sociedad, pero también para los políticos y sus familiares, ¿no? Al final son responsabilidades políticas las que asumirían en base a este código, y una de ellas es la dimisión, ¿no? Entonces, por ir un poco más a lo concreto, conociendo los hechos que ha relatado ahora mismo, en el ejemplo de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, si este código ético estuviese ahora mismo en vigor, ¿habría tenido que dimitir el presidente del gobierno por los hechos acaecidos con su esposa? Yo creo que eso no lo podemos decir ahora mismo sobre la base de los hechos que conocemos, ¿no? Yo creo que lo que sí que tendría que haber ocurrido es que la Administración hubiese entrado a determinar, pues se pueden escribir estas cartas o no se pueden escribir estas cartas, o puedes tener este tipo de reuniones o no puedes tener otro tipo de reuniones. Pero es que, vamos, esto es el día a día de cómo se aplican este tipo de normas autorreglamentarias en muchos otros países. Yo las he tenido yo personalmente, pero es que ocurren, vamos, yo la estuve hace ya mucho tiempo, que era cuando mi marido estaba en el gobierno, pero es que todos los días desde entonces se siguen aplicando en muchos otros países. Es muy difícil decir, pues aquí se ha cometido una vulneración, hasta que no ves todos los hechos, pero que se tenía que haber considerado por la Administración, vamos, eso absolutamente cierto, ¿no? Se tenía que haber considerado para investigar o para tomar alguna acción concreta. Para tomar la decisión y poner sistemas preventivos. Pues es normal que haya familiares de políticos que ahora mismo pues trabajan y que puedan tener unos intereses que en algún momento producen un conflicto, ¿no? Pero te tienen que poner un sistema pues que o tú informas con anterioridad, o que tienes que pasárselo a aprobación, o que te van diciendo pues esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pues ese tipo de cosas. De verdad que es que a veces nos parece que es muy difícil aquí en España, ¿no? Pero simplemente porque no lo estamos haciendo, pero que esto es el día a día, ¿no? Claro. De cómo se gestionan las cosas, ¿no? Cuando estás en el poder público, que es un gran privilegio, entonces tienes que tener mucha responsabilidad, ¿no? Y bueno, mencionabas precisamente, ¿no?, a tu marido, a Nick Clegg, que fue el viceprimer ministro entre 2010 y 2015 en el primer gobierno de David Cameron en Gran Bretaña, en Reino Unido. Precisamente como has vivido esa experiencia, no sé si podrías darle un consejo o quizá decirle qué es lo que podría haberse hecho en ese caso a la también esposa de un político como es Begoña Gómez. Yo a la esposa del presidente no la tengo que decir nada. A quien le tengo que decir es al presidente. Y lo que le tengo que decir es que se lo dije por escrito en un artículo del Financial Times el primer día que esto salió a la luz. Si él hubiese puesto este tipo de instrumentos en marcha, él y su gobierno, que además llegaron al gobierno con una intención modernizadora, ¿no? Pues si se hubiesen puesto estos instrumentos, que ya casi no son ni modernos de tanto que se están utilizando en otros países desde hace mucho tiempo, pues seguramente no tendríamos toda la discusión que hemos tenido ahora, ¿no? Porque hubiese actuado como una garantía para él y para su entorno, ¿no? Y en el caso, ¿no?, de esa etapa que viviste siendo esposa de un viceprimer ministro, viviste, ¿no?, como es este tipo de relaciones entre el compromiso ético y los políticos. ¿Qué diferencia hay entre lo que sucede en Gran Bretaña con ese compromiso ético respecto al compromiso ético que tienen los políticos aquí en España? Pues lo que tiene esos sistemas, ¿no? En todos los países, que eso a mí también me molesta muchas veces cuando nos lo dicen internacionalmente, y nos lo decimos a veces nosotros mismos, ¿no? Es que nosotros somos más tolerantes. Como no, a nosotros nos ocurren las cosas porque no tenemos sistemas en marcha para atajarlos. Yo he visto después en el Reino Unido pues una época con Boris Johnson que es que ha sido terrible, ¿no? En términos de poquísimos principios éticos. De hecho, Boris Johnson se fue por violar uno de los principios éticos del Código Ministerial del Reino Unido, que es el que no puedes mentir deliberadamente al Parlamento, ¿no? O sea, que políticos éticos o no éticos te pueden surgir
en todo tipo de sociedades. La cuestión es, ¿tenemos los instrumentos para poder hacer cosas una vez que eso se produce y que pueda subir la presión social y que esos políticos tengan que tomar responsabilidades, sean las que sean? Pero yo he visto muchísima diferencia, por ejemplo, pues eso, en cómo se gestionan los sistemas preventivos de conflictos. Que es que en muchos, no solamente en el Reino Unido, en muchos otros sitios, en la propia Comisión Europea, que es como a la puerta de nuestra casa, ¿no? Eso se hace. Uso de asesores. Pues que nosotros estamos tocando en 5, creo que son 5 y 9, 5 en general, 9 para vicepresidentes. Pues es que en el Reino Unido tienen 1 o 2 solamente por ministro. No solamente en el Reino Unido, es que en Italia, por ejemplo, el gobierno de Meloni, de extrema derecha, que parece que tiene siempre menos compromiso, ¿no?, con este tipo de reglas, pues es que publican en las páginas web de los ministerios el asesor, el sueldo, el currículum, la misión que tiene y cómo se adecúa, una explicación de cómo se adecúa el currículum de esta persona a las funciones que se les encomiendan. Residencias oficiales, pero ¿cómo puede ser que tengan tantos ministros residencias oficiales? Yo estaba utilizando una casa de recreo que daban en el Reino Unido, es que vamos, separabas la botella de vino que tomabas tú y la botella de vino de los actos oficiales. ¿Qué pasa con la protección después de que te vas? Mi marido se salió del gobierno y es que a los 10 días en el Reino Unido se te acabó la protección, se te acabó todo, ¿no? Pues oye, que es que esas cosas no solamente en el Reino Unido, que es que ocurren en un montón de países. Hay que ir tomando pues buenas cosas de un sitio y de otro, adaptarlo todo bien al sistema español, y yo creo que la sociedad española está completamente ahí. Lo que pasa es que no lo hemos traducido en lo que se les tiene que pedir a los políticos, ¿no? Porque ahora mismo la sociedad está desarmada para exigir ese compromiso ético, ¿crees? Creo que tenemos muy pocos instrumentos y que falta un instrumento autorreglamentario. Yo creo que efectivamente hace falta un código ministerial, ¿no?, un código ético del gobierno, pero si es que Canadá, Australia, la Casa Blanca, cada presidente tiene uno, la Comisión Europea, Bélgica, hay sistemas no idénticos pero parecidos en Francia, en Portugal, ¿no? ¿Y crees que este gobierno... Que nosotros llevamos muchos años de democracia ya. ¿Crees que este gobierno impulsaría o aceptaría, abrazaría este código ético? Pues mira, creo que, como soy una persona realista, estoy segura de que la primera reacción seguramente es defensiva. Porque no solamente de este gobierno, cualquier político, y esto se lo vamos a presentar a todos, o sea, a los que están en el gobierno, a los que están en la oposición, y además a distintos niveles vamos a ir hasta los ayuntamientos, ¿no? Porque creemos que estos principios, aunque creemos que el gobierno es quien más se tiene que comprometer a este tipo de cosas y tienen que tener responsabilidades reforzadas acordes con el gran poder público que tienen, ¿no? En el fondo tienen que ir cayendo como por cascada, ¿no?, en todo el sistema político. Pero estoy segura de que la primera reacción pues puede ser defensiva. A nadie le gusta que le digan que tiene que autolimitarse en el ejercicio del poder, pero creo que a nada que lo miren de una manera objetiva, con un poco de perspectiva y de una manera un poco modernita, ¿no?, pues se van a dar cuenta que en el fondo esto no solo es bueno para la sociedad, es que es bueno para ellos, es que es una garantía para ellos, que es por lo que políticos en muchísimos otros países aceptan gustosísimos someterse a este tipo de códigos éticos de gobierno, ¿no? Y ya para ir finalizando, me gustaría que me pusiese un poco sobre la mesa cuáles serían los hechos que con este código ético nos habríamos ahorrado ver del gobierno, por ejemplo, actual, ¿no?, que lo digo porque lo tenemos más a mano, ¿no?, y esa actualidad. Con este código ético, ¿qué hechos nos hubiésemos ahorrado ver en el gobierno? Bueno, pues yo creo que hay una serie de principios ahí en este código que además se lee muy fácilmente, que es que 99 principios que son como básicos, ¿no?, que te hace pensar cuando les estás leyendo, pero ¿cómo es posible que alguien no quiera comprometerse a esto? ¿Es que alguien va a tener problemas para comprometerse a no mentir deliberadamente al Parlamento, ¿no? Pues yo creo que hay cosas que son muy relevantes, toda la parte de conflictos de interés y prevención y apariencias de conflictos es muy relevante, toda la parte de asesores es muy relevante, la información que tienes que dar y cómo se tiene que controlar que el asesor tuyo realmente pueda cumplir la función de asesoramiento en ese ministerio.
Yo creo que toda la parte de nombramiento es muy relevante para este y para todos los gobiernos. Esto de que cuando llega un gobierno se produce un tsunami, ¿no?, de nombramientos en la administración, es que hay que controlar que eso es por mérito y capacidad y solamente hasta un cierto nivel. Creo que toda la parte de uso de recursos públicos, de por ejemplo el no uso partidista de los servicios de estadística o para cosas que hemos visto con anterioridad, de servicios de inteligencia, toda la parte de uso de residencias oficiales, de coches propios, de choferes propios, vamos, es que eso es relevante no solo para los ministros, sino entiendo que también ocurre con jefes de gabinetes, que es una cosa increíble que todavía eso lo estemos haciendo, ¿no? Pues hay muchísimas partes que son relevantes, ¿no? Y en lugares donde sí que rigen ya códigos éticos como estos, ¿qué habría pasado si hubiesen ocurrido los hechos que han ocurrido con el gobierno actual? Pues ya te digo que es difícil a veces saber exactamente cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Porque depende del nivel de exigencia de la sociedad, pero claramente, pues yo si hubiese visto como asesora independiente, por ejemplo, pues la situación de que tienes un ministro con un asesor y que pues no está muy claro cómo se adecúa el currículum a las funciones que se le ha pedido, pues yo hubiese hecho un informe que hubiese dado pie a la sociedad para que se pudiesen hacer cosas, ¿no? O sea, este tipo de instrumentos es un engranaje entre la autolimitación de los políticos y la exigencia social, ¿no? Que es por lo que nosotros nos vamos a... Es dos cosas que hemos hecho a raíz de eso. Primero, hacerlo muy sencillito, porque si no, no lo puedes insertar en la sociedad. Y segundo, nos vamos a pasar todo el otoño viajando por el país para hacer discusiones sobre él, ¿no? Porque si no hay exigencia social, este tipo de cosas no puede funcionar, que es por lo que no han funcionado los anteriores, ¿no? Y esperemos que así pueda funcionar este. Y ya para terminar, imagino que desde la asociación Desde España Mejor tenéis en mente continuar con esta labor, ¿no?, de transparencia de los gobiernos y de ética. No sé si, además de este código de ética de buen gobierno, tenéis otras medidas planteadas para continuar mejorando la calidad democrática de este país. Bueno, nosotros no solo nos ocupamos de la modernización del sistema político, es una de las áreas que cubrimos. Hemos hecho ya propuestas de fiscalidad, una fiscalidad para crecer todos. Hemos hecho muchísimo trabajo con jóvenes, hicimos una encuesta de 11.000 jóvenes y ahora estamos haciendo cosas con grupos de trabajo con ellos para que puedan hacer más experiencia práctica de los jóvenes españoles y que haya menos barreras al emprendimiento. Una de las próximas propuestas que va a salir va a ser sobre vivienda, centrándonos sobre todo en la parte de alquiler. Tenemos una ya muy preparada sobre aforamientos y bueno, pues ahí actuamos con grupos de trabajo, o sea que realmente es el tipo de gente que se nos acerca con ideas, ¿no? O sea, no ponemos un menú y después les trabajamos, sino que la gente nos viene con buenas ideas, con buenas propuestas y como, venga, vamos a trabajar esto, ¿no? Perfecto, pues seguiremos pendientes de esas acciones para mejorar la vida política y de los españoles. Pues muchas gracias, Miriam González Durantez, abogada, activista y fundadora de España Mejor, por estar en OK Diario. Muchas gracias a vosotros.